Enviamos bendiciones a todas y cada una de aquellas personas que han dispuesto de su tiempo para ser partícipes de este culto, aunque sea aún de manera virtual. Entendemos que hay personas que están en diferentes países, desde Estados Unidos, Venezuela, que participan todos los domingos a través de los diferentes canales, en este caso a través de YouTube. El día de hoy me toca traer la disertación, en este caso una enseñanza que tiene por título el discipulado, el discípulo de Cristo. Realmente es el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. Y es un tema que cuando lo tocamos, o cuando tocamos un tópico de este tipo, muchas personas me comentan que es un tema que ya conocen. Y yo creo que muchas veces en lo más sencillo, en lo más fácil, en el hilar fino, tal vez, por así decirlo, está el secreto del éxito de la vida del cristiano. Cuando vemos la metodología de la predicación del maestro por excelencia, de Cristo, nos damos cuenta que su enseñanza era sencilla. Y ya yo he dicho desde este púlpito que tenía un modelo de enseñanza agrocampestre, ¿no? Utilizaba las cosas de la realidad, de la naturaleza, sea de la pesca, de la agricultura, de la semilla, del grano de mostaza, para traer las enseñanzas del reino a las multitudes que lo seguían. Yo creo que hay ciertas amenazas cuando nosotros escuchamos la palabra o cuando estudiamos la palabra y consideramos ciertas enseñanzas o ciertos temas como ya aprendidos, o que no hay tópicos que ya hemos agotado todos los tópicos de una enseñanza. La Biblia, la palabra de Dios, creo que nos da una serie de advertencias para que estemos apercibidos. El libro que cierra el canon tiene 7 cartas y muchos teólogos lo denominan como una espiral descendente, porque parece que la condición de cada una de las iglesias iba de mejor a peor. Entonces, antes de entrar al tema, lo que quiero es que estemos prestos a tener una visión retrospectiva de estos puntos que nosotros consideramos sencillos, pero que realmente son importantísimos para el discípulo cristiano, por cuanto la iglesia está conformada por piedras vivas y cada una de estas piedras recibe el nombre de discipulado o discípulos de Cristo. Ya los expertos se habrán dado cuenta que es un estudio, un tema tópico que tiene que ver con el discipulado, y por supuesto es necesario para darle estructura a esta enseñanza definir lo que es un discípulo. Un discípulo no es otra cosa que un seguidor, un principiante de un maestro, de alguien que ya se ha realizado en alguna área o disciplina. Eso es un discípulo. Ustedes lo pueden buscar en el diccionario y lo van a encontrar, pero a la luz de la palabra, los discípulos van a tener diferentes acepciones. Nosotros nos vamos a dar cuenta a través del estudio de diferentes pasajes que están en el libro de Marcos, que están en Mateo, que primero el discípulo es aquel, desde el punto de vista cristiano, que recibe un llamado del maestro. Entonces es importante y tiene que tomar una decisión. La decisión la debe tomar de manera sencilla: seguir al maestro o no seguir al maestro y renunciar simplemente al discipulado. También se aplica a la palabra discípulo a aquellos seguidores de los fariseos, se aplica a los seguidores de Juan el Bautista y se aplica de manera más estrecha a los 12 discípulos, de los cuales sabemos que habían 11 que eran reales discípulos, pero había uno que estaba con los discípulos pero que no era, y que fue sustituido por Matatías o Matías, dependiendo de la versión de la Biblia que usted tenga. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es un seguidor. Un seguidor es aquel que va a imitar
imitar en este caso a Cristo. Tiene que conocer el actuar. Tiene que conocer al Maestro para poder seguirlo, para poder imitarlo. Muy bien. Definiendo qué es un discípulo, ¿qué hace un discípulo? Para definir qué hace un discípulo, le voy a pedir a Ítalo Gabriel que coloquen el texto Marcos 2:18. Ya, corroborando que está el texto, procedo a hacer la lectura. Mi versión es la Biblia de las Américas, y dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí podemos ver primero cuáles eran algunas de las funciones de los seguidores, ¿no? Tanto de Juan el Bautista como de los fariseos. ¿Qué hacían ellos en este caso? Practicaban el ayuno. También los fariseos practicaban de oraciones, y algunas de estas oraciones eran de tipo litúrgica y realizaban una serie de repeticiones. También quiero ver otro pasaje, en este caso Marcos 3, 14 y 15, para seguir estudiando qué hace un discípulo o qué hacían los discípulos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces vemos que los discípulos en su tiempo, cuando vemos el pasaje anterior, se dedicaban ¿a qué? A la oración, se dedicaban al ayuno, se dedicaban al seguimiento de los pasos de los maestros a quienes ellos decidieron seguir. Sabemos que el Señor Jesucristo estableció a 12, pero lo interesante es el llamado que les hace. Primero, para que estuviesen con Él. Yo me quiero detener en esta parte, para que estuviesen con Él, por las implicaciones que tiene para que estuviesen con Él. Esto tiene que ver con el tiempo. Si usted quiere ser un discípulo, si usted quiere ser un seguidor de Cristo, lo primero que tiene que hacer es dedicarle tiempo al Maestro. ¿Cómo nosotros podemos dedicarle tiempo al Maestro? Si estuviese la audiencia aquí, yo estoy seguro que muchos dirían a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra. Y yo les diría que sí, que están o que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero hay una realidad en la iglesia, en los discípulos de Cristo. Y es que muchas veces, cuando hablamos con los cristianos, con los creyentes, cuando están haciendo algún proceso discipular, algún estudio, llegan a decir: hermano, es que no tengo tiempo. Créanme que las condiciones de hace 2000 años eran tan complejas como las condiciones del siglo o de la presente era. Entonces tenemos que tener cuidado. Si somos realmente o queremos llegar a ser discípulos verdaderos de Cristo, tenemos que disponer del tiempo para tener una comunión íntima con el Maestro. Esto es parte de una condición. Es por eso que yo los llamaba a no subestimar el tema y a prestar una cuidadosa atención y hacer un análisis introspectivo. ¿Estoy yo compartiendo como discípulo de Cristo con el Maestro? ¿Me dedico a la oración y a la lectura de la palabra para conocer a Cristo? ¿O puedo llegar a ser un discípulo nominal,
como lo hubo en la era en que el Maestro Cristo predicaba en esta tierra o en la tierra de Palestina, como prefieran llamarlo. Y hay una invitación a un llamado para enviarlos a predicar. Si no tenemos tiempo de leer la palabra, de edificarnos a nosotros mismos a través de la comunión con el Maestro, a través de la oración, la pregunta es: ¿qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a compartir con el mundo? ¿Qué vamos a compartir con nuestros hijos e hijas? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestras familias, en el caso de los que tengan familia? Y los hijos que son cristianos y tienen padres no creyentes, si no dedican tiempo al Maestro, o sea, ¿qué vas a compartir si no te llenas, no te impregnas de la presencia del Maestro? Entonces vemos que somos llamados de parte de Cristo para estar con Él, para tener comunión con Él, y que somos enviados a predicar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas del reino. Pero no solo eso, sino que los discípulos o el discípulo es revestido de autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Nosotros utilizamos el término actualmente, la iglesia posmoderna utiliza el término para ministrar. Muy bien, tenemos el llamado, pero tenemos la autoridad delegada por Cristo para ministrar, para liberar al afligido, al oprimido, al que padece de depresión, al que padece de ansiedad por el temor y la incertidumbre del tiempo presente, o al que padece de ansiedad por el temor a la muerte. ¿Sabía usted que hay muchas personas que tienen temor a la muerte porque no saben qué viene después de la muerte? Usted lo sabe. Usted ha compartido estas verdades. Usted sabe que usted puede hacer un aliciente o que puede ayudar a estas personas. El cristiano está llamado a tener prioridades en su vida. ¿Cuál es la prioridad del discípulo de Cristo? La prioridad del discípulo de Cristo no es otra que dedicarle tiempo al Maestro. Tener una vida cristocéntrica. Esa es la prioridad. Esta prioridad que está vinculada al amor. A amar a Dios, a amar a Cristo, a amar a nuestro Señor sobre todas las cosas. Esta es una prioridad y también va a ser una característica del creyente o del discípulo en este caso. Hay un precio que pagar. Ítalo Gabriel, por favor, Lucas 9, 23 y 26. Vamos a ver qué decía el Señor a las multitudes que lo seguían. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Más adelante dice el 24: porque el que quiera salvar su vida la perderá. La invitación es a leer estos capítulos, este texto, y leer el contexto también. Ahora invito pues a que leamos Lucas 14 del 25 al 27 y dice así: grandes multitudes iban con él, con Cristo, y volviéndose nuestro Señor Jesucristo les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz
y vive en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay algunos grupos o algunas sectas con las que yo he tenido la oportunidad de compartir y piensan que nosotros adoramos la cruz. No adoramos nunca los cristianos evangélicos que yo he conocido han adorado la cruz. Esto a nivel declaratoria. Nosotros adoramos a aquel que murió y resucitó en la cruz y que está exaltado a la diestra de Dios el Padre, quien comparte en substancia la esencia de Dios. O sea que adoramos a un Señor y Dios, a Jesucristo. La diferencia de Cristo con otros líderes históricos, contemporáneos y antiguos, es que mientras el liderazgo humano natural busca hacerse del seguimiento de grandes masas, cuando el Señor Jesucristo alcanza la cúspide de su ministerio en cuanto al campo estadístico, numerosas personas lo seguían. Él se vuelve a estos y les dice un mensaje que es, yo siempre he dicho la palabra chocante. A consecuencia de esto, muchas de las personas que lo seguían, de las multitudes, retrocedieron. Esto es algo contranatural, esto es algo contra naturaleza. Si nosotros vemos la conducta de los líderes políticos y otros, siempre van a buscar ¿qué? La aprobación del mundo, la aprobación de las personas. Si usted tiene alguna duda de esto, revise algún tipo campañas presidenciales y cómo evolucionan y cómo se cambia el mensaje para adaptarse a el mundo. Pero el Mesías, Jesús, no se adapta al mundo, sino que le pide al mundo que se adapte a su canon, a su patrón de conducta, a su patrón de medida. Repito el texto: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, o sea, ¿qué les está diciendo? Yo soy o yo debo ser la máxima prioridad. Cuando nosotros leemos el texto nos damos cuenta que muchas personas seguían a Jesús por diferentes motivaciones: saciarse de bienes materiales, saciar el hambre, liberarse del imperio que los oprimía, que era el imperio romano. Los oprimía ¿con qué? Con impuestos, con muertes. Eran personas que estaban familiarizadas con el asedio romano, con guerras cuando se sublevaban. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el contexto histórico bajo el cual se escriben los diferentes evangelios es muy parecido a nuestro contexto actual. Si usted escucha de guerras o ve guerras, estas personas vivieron en carne propia de guerras, de asedios. Si usted se siente oprimido, estas personas vivieron en carne propia la opresión y vieron en el Cristo, vivieron en el Mesías la oportunidad de salir de este asedio. Pero el discipulado de Cristo no es de este mundo. El reino de Cristo es el reino de los cielos, pero que tiene un impacto en este mundo a través del actuar de la iglesia que está compuesta por sus discípulos. Entonces, nosotros estamos llamados a poner a Cristo en primer lugar. La pregunta que traigo a colación, porque dije que este era un estudio introspectivo donde nosotros tenemos que hacernos preguntas. La primera sería esto: ¿tenemos nosotros alguna o tengo yo alguna prioridad más importante que Cristo? ¿Está mi corazón, mi tiempo, mi mente más pendiente de la adquisición de bienes materiales? Esto es normal dentro de nuestra naturaleza humana. ¿Está mi familia priorizando o es la primera prioridad?
Estas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Está mi trabajo siendo la primera prioridad de mi vida? ¿Estoy yo sirviendo? ¿Estoy yo ministrando dentro de mi comunidad? ¿Estoy yo ministrando en la iglesia? ¿Estoy yo ministrando a mis hermanos? ¿Cuál es mi prioridad? Estamos llamados a que nuestra prioridad sea nuestra relación y nuestro amor con Cristo. Si no lo estoy haciendo, no estoy siendo un verdadero discípulo de Cristo. Tengo que tener cuidado, porque las personas que tenían otras prioridades, cuando fueron confrontadas con el Maestro, simplemente le dieron la espalda. La idea de este estudio no es, o sí es hacer un mea culpa, por mi culpa, pero cuando nosotros vemos la misericordia y el actuar de Dios a través de la vida de los 12, nos damos cuenta que el Señor sigue actuando en aquellos en quienes Él ha escogido, en aquellos discípulos que tomaron la decisión sencilla de seguirle, de abandonar sus actividades. Tenemos que tener cuidado aún del activismo cuando estamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Yo recuerdo que hace mucho tiempo estaba leyendo el libro Vida Discipular 1, y aparece un caso de un creyente, el nombre Rogelio. Lo recuerdo porque así se llamaba un novio de mi hermana. Y Rogelio, este creyente, tenía como prioridad la limpieza de las sillas del templo. Por eso la iglesia tiene que tener cuidado con el activismo. O sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Qué nos motiva a hacer las diferentes actividades? Y la motivación que tenía Rogelio era recibir el halago del liderazgo y de la iglesia. Y por eso él se dedicaba de manera ferviente a la limpieza del templo. Y todo lo que él hacía dentro del templo era para obtener el halago de los hermanos creyentes. Otra pregunta que surge de este estudio es: ¿lo que hago yo dentro de la iglesia está motivado por qué? ¿Qué me motiva a hacer? ¿Busco yo el halago de los hombres o busco yo el agradar a Dios? Entonces, la iglesia tiene que tener cuidado. Y la Biblia nos da esas señales de alerta. Cuidado con el activismo aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque pasamos a ser religiosos. Y el Señor nos llama a religiosos que mantengan la externalidad. La Biblia nos llama siempre a tener cuidado, como seguidores del único y verdadero Dios, a tener cuidado y alejarnos de la externalidad. En el Antiguo Testamento podemos ver un ejemplo de esto. Cuando se establece el pueblo de Israel en Canaán, en la manera externa del culto era yahvista, jehovista. Ellos adoraban a Jehová, pero en el fondo adoraban a otros dioses. Juan Stan, en sus estudios exegéticos del Apocalipsis, lo denomina de Baal, baalistas, eran baalistas, adoraban en el fondo y en la práctica a Baal. El mismo Juan Stan en este estudio habla también de que la iglesia actual puede tener o tiene otros ídolos. Se pueden ir en pos del dios Mamón. Recuerden que el dios Mamón era el dios de las
riquezas, el Dios de la prosperidad. Entonces, hay un tema con la iglesia posmoderna que se puede ir en pos del mamonismo, en pos de la prosperidad. La iglesia se puede ir aún o se puede desviar de su llamado del verdadero discipulado en pos del éxito, sacrificar la predicación de la enseñanza de la sana doctrina por enseñar doctrinas livianas y aún apartarse de su primer amor. Todos estos llamados de atención a la iglesia son hechos a través de los diferentes libros como el Apocalipsis, en las 7 cartas, nos llaman a tener cuidado con el amor, cuidado con dejar de guardar la sana doctrina, cuidado con hacernos complaciente al pecado o hacernos de la vista gorda al pecado para simplemente tener las bancas llenas o tener una gran iglesia o tener una gran congregación. Estamos llamados a decir la verdad pese a las consecuencias. Es por eso que el mensaje del evangelio, el mensaje que predicaron los discípulos, tenía tintes subversivos. ¿No es así, Joaquín? El mensaje de la iglesia de Cristo desde el punto de vista histórico siempre ha sido subversivo. Subversivo, ¿por qué? Porque éramos considerados desde el punto de vista histórico ateos. ¿Por qué? Porque no adorábamos al emperador y Dios. En el César, en el emperador de Roma, se conjugaban el emperador y también la divinidad. No adoraban los cristianos al panteón de dioses. No respetábamos sus leyes. Y por eso los cristianos fueron perseguidos. En el 64 después de Cristo comienza la persecución oficial de la iglesia por el imperio. Pero sabemos, según los antecedentes del Nuevo Testamento, que ya había persecución. Cuando leemos libros como los de Juan Stan, cuando leemos el contexto del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la iglesia era una iglesia perseguida, pero que en medio de la persecución había perseverancia y que se mantenía la santidad. No era una iglesia acomodatiza. Por lo tanto, el creyente, el discípulo de Cristo, no se va a acomodar a las realidades o a las modas de este mundo o de la era, de la presente era, del eón en griego, sino que se aparta de esto, de sus valores, de las presiones del sistema político, aún pagando consecuencias, como lo dije, valga la redundancia, políticas, sociales, por cuanto muchas veces el cristiano es apartado, se convierte en un paria por cuanto no comparte el mismo sistema de valores del mundo. En conclusión, Cristo debe ser la prioridad por encima de cualquier cosa, de cualquier bien o de cualquier propósito. Si recordamos los estudios anteriores de los que hemos hecho parte, el propósito supremo es que uno lleve la cruz de Cristo cada día, lo cual glorifica a Dios. Una de las mejores maneras de expresar que uno lleva su cruz es el compromiso voluntario para con la obra del reino y que uno sabe que es costosa. Es una lucha constante por la que debe de atravesar el discípulo de Cristo. Cuando vemos las conductas de los diferentes creyentes, de Pedro, quien negó al Señor, cuando vemos las conductas de muchas personas que fueron llamadas, nos damos cuenta que el maestro al que seguimos es un maestro que obra en amor y que obra en misericordia y que va a transformar nuestras vidas hasta que lleguemos a alcanzar la estatura de Cristo. Siempre va a estar actuando en nuestras vidas. Recuerden que 3 de los discípulos que acompañaban al maestro en Getsemaní
se quedaron dormidos. Pedro, ¿qué hizo? Cortó la oreja de un custodio. Vemos hombres tan carnales o tan apasionados como nosotros, llenos o cargados de pecados, pero que hay misericordia y disposición de transformación y regeneración en la vida del creyente. Vemos varios ejemplos de los fallos que tuvieron los discípulos de Cristo y no fueron desechados porque perseveraron en compartir con el Maestro, perseveraron, aunque muchas veces cayeron y fallaron. Cuando nosotros vemos en el pasaje de Hechos 4, versículos del 18 al 37, vemos el actuar de Pedro y el actuar de los apóstoles que fueron llamados a rendir cuentas por la predicación del Evangelio de Cristo. Vemos una conducta totalmente diferente. Ya no son aquellos hombres cobardes, aquel rebaño de ovejas que se disipó ante la muerte del Maestro. Vemos hombres que experimentaron la resurrección, que vieron corporalmente al Cristo y que fueron transformados, y quienes al ser interpelados por el concilio les dijeron: juzguen ustedes si está bien el seguir las instrucciones de los hombres o ser obediente a Dios. Y ahí la transformación de un discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Que el andar o el transitar del creyente nos va a llevar a un crecimiento sistemático. ¿De qué va a depender esto? Del amor y de la obediencia. ¿Cuáles son las características de un discípulo de Cristo? El discípulo de Cristo se disipa por algo que ya yo he dicho antes. Voy a sistematizar por razones de tiempo. Hay tres cosas que caracterizan al discípulo de Cristo, y una es la obediencia al Maestro y a su palabra, el amor al Maestro y el fruto. Vamos a revisar tres versículos que respectivamente nos hablan de cada una de estas características. Lucas 6:46. ¿Ubicaron en sus Biblias? Y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Si quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, tienes que estar familiarizado con la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, saber interpretarla, hacerte un conocedor. Esto no quiere decir que tú te vas a ir al seminario y después que te gradúes en el seminario, una carrera de 5 años, o hagas tu especialización, te vas a dedicar a predicar la palabra. No. Muchas personas, recuerdan la mujer samaritana, tuvo contacto con el Maestro y fue y anunció las verdades. Un nuevo creyente, de que nosotros muchas veces decimos: bueno, mira qué bonito, está experimentando su primer amor. Nosotros no podemos dejar el primer amor. Recuerden la carta de Efesios. ¿Cuál es la acusación de una iglesia preocupada? Por cuanto has dejado tu primer amor. Y hay una amenaza, hay un juicio, hay una sentencia. Entonces, cuidado, iglesia, con apartarte de tu primer amor. Y así como la mujer samaritana, cuando tuvo contacto de Cristo, fue y anunció. ¿Y cuál fue el resultado de esta enunciación de esta mujer? Que vinieron multitudes y escucharon la palabra de parte del Maestro. Somos llamados de parte del Maestro, somos capacitados por el Maestro, y el Espíritu Santo nos va a dar palabra para anunciar las verdades del Maestro. Y hablamos del mandamiento más grande, hablemos del amor en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si hay señales, por sus frutos los conoceréis.
¿Usted quiere saber si está yendo a una buena iglesia? Ya yo he dado algunas señales. ¿A qué Dios se adora? ¿O hay algunos ídolos a quienes se le rinde pleitesía en la iglesia? Pero aquí hay una señal clara, que es el amor que tiene que haber entre cada uno de los creyentes. Aquí no habla de una iglesia fracturada, de una iglesia dividida. Aquí no se habla de una iglesia donde los miembros de la iglesia murmuran en contra del liderazgo, o parte del liderazgo murmura en contra de otros miembros del liderazgo. Habla de una iglesia o de un discípulo que tiene que ser maduro para perdonar a sus hermanos. Maduros para perdonar las afrentas. Maduros para no murmurar. Maduros para orar, para echar rodillas por tu hermano cuando tú veas ciertas áreas de debilidad. Tengamos compasión y misericordia mutua, así como el Señor no desechó a los apóstoles, a los llamados cuando se quedaron dormidos, no desechó a Pedro cuando lo negó, ni cuando emprendió una acción violenta en contra de una persona que no conocía las verdades de Cristo. No fueron desechados. Nosotros tampoco tengamos la actitud de desechar a nuestros hermanos creyentes. Entonces, iglesia, estamos llamados a amar. Es el más grande mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Seguir el ejemplo de Cristo, quien no desechó a sus discípulos pese a su mundanalidad, sino que los perfeccionó. Entonces estamos llamados a exhortarnos en amor los unos con los otros, a perdonarnos los unos a los otros. Y en cuanto al fruto, Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces realmente por sus frutos los conoceréis. Podemos tratar de aparentar cualquier cosa dentro del templo, pero nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo realmente conocen nuestro testimonio. Nosotros muchas veces, o nosotros hemos occidentalizado esta palabra, el testificar. Nosotros pensamos que testificar solamente es anunciar, predicar la palabra de Dios. Testificamos con nuestras vidas, con cada una de nuestras acciones. ¿De qué manera nosotros testificamos? Estamos testificando del Señor. ¿Qué fruto nosotros estamos dando? ¿Somos realmente diferentes? ¿O nos hemos adaptado o nos hemos adecuado? ¿O somos parte de una iglesia, de la iglesia posmoderna en este caso, una iglesia complaciente? Voy a citar palabras de John MacArthur en su libro, en su comentario del Apocalipsis, que dice lo siguiente: muchas cosas caracterizan al cristiano: el temor reverencial a Dios, el deseo de imitarlo, la santidad, la obediencia, pero la característica suprema de un cristiano es amor a su Señor y Dios. Recuerden, hermanos, que este es el más grande mandamiento. Ya para ir culminando este tema, que tiene mucha tela que cortar, habla del fruto del Espíritu, ¿no? Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. El verdadero discípulo de Cristo debe estar vigilante, entregando cada área de su vida a Cristo. Recuerden, hermanos y hermanas, el discípulo es llamado con el propósito de predicar, de sanar y de liberar.
Seguir al Maestro es sinónimo de obediencia, de amor y de dar mucho fruto. Debemos estar vigilantes, manteniendo encendidas las llamas del amor a Cristo en nuestros corazones. Recordemos que la intensidad del amor a Cristo puede variar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar a la expectativa, autoevaluarnos y ver si realmente yo cumplo con los cánones de Cristo, amando más su señorío que el mundo y su sistema de valores. Y recordemos que si amamos a Cristo, obedeceremos sus mandamientos. Este ha sido el mensaje o la enseñanza de esta mañana. Que el Señor Jesucristo sea ministrando en nuestras vidas. Amén.